La presencia militar estadounidense en nuestro país marcó profundamente nuestra historia. Su origen se vincula directamente desde un principio con la ruta y a partir del siglo XX con la construcción y administración del Canal de Panamá. Y su influencia se proyectó en dimensiones estratégicas, políticas, económicas, sociales y hasta culturales. Comprender ese pasado resulta fundamental para analizar los debates actuales sobre soberanía, seguridad y geopolítica en un contexto global donde resurgen presiones externas y nuevas amenazas. Este episodio del podcast El Puente del CIEPS busca ofrecer un marco de análisis integral sobre la experiencia histórica de esa presencia, su impacto en la vida nacional y las lecciones que pueden orientar la toma de decisiones en el futuro. Bienvenidas todas y todos a su podcast El Puente, en su segunda temporada, en su séptimo episodio, dedicados la temporada entera en esta ocasión a las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el pasado, presente y el posible futuro incluso de la presencia militar americana en el Istmo de Panamá. Para ello tenemos el privilegio de contar con el doctor Euclides Tapia, internacionalista y catedrático en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá. Sin más, bienvenido Euclides, es un gusto tenerte acá, finalmente, tan esperado. Yo quisiera empezar remontándonos un poquito, solo un poquito, a un tema ya decimonónico, que es el origen de esa presencia militar estadounidense en nuestro país. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Bueno, en ese periodo, ya pues estamos hablando del siglo XIX, fundamentalmente es un punto de inflexión en la presencia militar de los Estados Unidos en el Istmo de Panamá, es el Tratado Mayorín-Huida de 1846. Eso va a provocar pues una situación acá que básicamente permitía a los Estados Unidos tener capacidad de intervenir en nuestro istmo, fundamentalmente pues para, por así decirlo, las cosas que era ya pacificarlo en la medida en que se pudiesen dar pues, movimientos o acciones que pudieran poner en peligro la soberanía de Colombia en el Istmo de Panamá. Más adelante, pues, creo que otro punto importante a destacar, efectivamente, fue la guerra entre Estados Unidos y España, que hizo repensar la posibilidad de que si se construía un canal por Centroamérica, ese canal tenía que ser militarizado. Otro aspecto importante definitivamente fue el High-Punch-and-Fall entre Inglaterra y los Estados Unidos, la versión número 2 o la segunda versión, que admite solapadamente la posibilidad, aunque cita la Convención de Constantinopla, el canal de Suez, de que Estados Unidos también pudiera de alguna manera militarizar la zona. Yo luego, definitivamente, pues abordamos la presencia norteamericana a partir del Tratado Hay-Guno-Varila de 1903, que una serie de cláusulas consigna, pues, primero la condición de protectorado de nuestro país, junto con la Constitución de 1904, la posibilidad de que Estados Unidos pudiese actuar en las ciudades terminales de Panamá y Colón, inclusive en el resto de la República, que pues, hacía posible que el uso de la fuerza en nuestro país. Puede decirse pues que por entonces empezamos ya a hablar a partir del artículo número 23 de dicho tratado de la fortificación, de la posibilidad de que Estados Unidos construyera fortificaciones alrededor de podría ser pues, el futuro canal en Panamá. Eso hablando pues del periodo decimonónico, todavía ya entré al siglo XX, pero la pregunta se concretiza en ese periodo por el momento. Sí, no, y estás abordándolo hasta el momento de independencia, ¿no? Y los primeros pasos que da esta república que busca consolidar una independencia algo frágil, como suelen serlo todas, amenazada por Colombia, ¿no? Y que además tiene como eje de esa nueva articulación nacional
la maximización del uso de la ruta a través de la construcción del canal. Eh, Ahora me llamó la atención que mencionaste que para ti la guerra hispano-cubanoamericana del 898 es un momento en que ya se piensa realmente que el canal debe ser fortificado. Si Sí, puedes elaborar un par de frases, el tema te lo agradezco. porque lo que ocurre es que habían dos tendencias, ¿no? Una que era concebir la posibilidad de un nuevo canal por Centroamérica. Todavía no hablamos de Panamá ni de Nicaragua y no sé, de Tehuantepec, pero sí en la posibilidad de un canal, una comunicación interoceánica que pues evidentemente tenía que considerar la existencia de una convención como la Convención de Constantinopla, que rige los destinos del canal de Suez, y la posibilidad de neutralización del canal, haciendo la abstracción de que no estamos hablando de neutralidad ni de neutralidad permanente, que son conceptos diferentes. Queda claro. Así es. Entonces, ese hecho potenció la corriente militarista en función del futuro canal, de cómo visualizarlo, de que si necesariamente tenía que ser un canal que tenía la posibilidad de ser militarizado, su zona adyacente o no. Esa guerra significó un punto, o sea, un jalón en esa dirección. O sea, se pisó el carril militarista porque evidenció que Estados Unidos de alguna manera necesitaba una comunicación expedita por el centro del continente y que esa comunicación tenía que ser necesariamente dotada de un aparato de seguridad, que en este caso sería la fortificación de lo que después fue la base militar y luego sitio de defensa. Así que por ahí le explico, ¿no? ¿Por qué ese hecho hizo que se concibiera no la versión pacifista, que sería hacer una copia de lo que era el Tratado de Constantinopla, sino una versión que, si bien lo cita en el Tratado de Hei-Bonno-Manila, en la práctica no lo concibió así en la realidad? Desde un principio se empezó a apoyar pues, en función del criterio militar. O sea que la mención al Tratado de Constantinopla es un parapeto, una excusa para otro tipo de proyectos. Ahora, es muy sugerente lo que dices, porque entonces solemos tener la impresión de que de haber culminado los franceses el canal, ese canal habría sido un canal razonablemente desmilitarizado o muy poco militarizado, pero lo que tú sugieres es que ese canal no necesariamente habría estado altamente militarizado. O sea, es decir, que hay un parteaguas en el 98. Sí, y ellos hicieron una modificación al tratado High-Pausenfeld. Claro. Porque al principio se suponía que no se militarizaría, pero ya la segunda versión hizo posible que se abriera esa ventana, ¿no? Para que ellos pudieran militarizarlo. Estupendo, muy, muy clara tu explicación y muy, muy interesante. Mira, llegamos entonces a este momento que es el de la independencia, es el del surgimiento del país. ¿En qué momento se valida, se viabiliza, tal vez incluso se legitima la presencia de bases militares estadounidenses en el país? Ok. Como dije anteriormente, y yo creo que esto es muy importante subrayarlo y hacer un minuto para señalar eso. Nosotros no nacimos con un Estado-nación independiente como el común de los estados soberanos. Nosotros nacimos como un protectorado de los Estados Unidos. La Constitución del 4, la Convención Química de 1903, consigna esa condición. Pero precisamente por lo que mencionaste, del peligro de que Colombia, como había hecho anteriormente, intentara militarmente retomar el eje. Esa condición jurídica internacional de la República de Panamá, que nace como un protectorado, se va a extender por todo el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hasta 1936, que se negocia, pues, se acuerda el Tratado Arias-Roosevelt, que elimina la cláusula intervencionista de los Estados Unidos. Pero la permanencia de la Constitución de 1904, que no se elimina, no en el 42, sino en el 46, claro, todavía mantenía la condición de Panamá hasta esa fecha de protectorado de los Estados Unidos. Volviendo atrás a tu pregunta, bueno,
El artículo 23, como dije, del Tratado Higüey-Varila, pues ya habla por primera vez de fortificaciones, de la posibilidad de construir fortificaciones en el área adyacente al canal. Y en 1903 ya se hicieron presentes aquí tropas norteamericanas, fundamentalmente para la defensa del ferrocarril, que era lo que existía, todavía no el canal. Y luego más adelante, en 1909, en 1911, se va a ir pues considerando la posibilidad de que el canal cada vez sea más pues blindado, ¿no? Desde el punto de vista militar. La Primera Guerra Mundial justo va a ser el punto de inflexión que va a provocar nuevamente que la corriente, ¿no? Que esta de que tiene que ser un canal militarizado se encuentre su expresión de manera firme. Esta guerra se desarrolla entre el 14 y el 19 y también Estados Unidos hace algunas modificaciones en la estructura militar o de mandos que tenía ya ahora en la República de Panamá, o sea, perfeccionando institucionalmente su presencia en nuestro país. De manera pues que eso es una realidad que además se manifestó en las intervenciones de los Estados Unidos en este periodo, los años 20, ¿verdad? Que algunas solicitadas por los propios partidos políticos, por el gobierno panameño, como la del 25, y otras pues donde Estados Unidos irrumpe abiertamente, basado en la premisa de que obligó a la eliminación del ejército panameño que se sobrevivió a la independencia de Colombia. Ahora bien, manteniéndonos en un último momentito en este periodo tempranero de la República, me pregunto si para los panameños en general era muy excepcional la presencia americana de tipo militar en esa fase fundacional, digamos, por decir algo, digamos que hasta el 14, cuando se culmina el canal y además irrumpe la Primera Guerra Mundial. Y te lo pregunto porque en el 19, Panamá era, al decir de Michael Conniff, el país con una más continuada presencia militar estadounidense, fruto del continuo paso, ¿no?, de tropas, el anclaje de barcos de guerra y las intervenciones que eran bastante frecuentes y que además solían tener un impacto real en la vida pública panameña. Entonces, es decir, me pregunto si era un cambio para el panameño y la panameña, digámoslo así, de a pie, muy marcado, o lo veían de algún modo, a tu entender, obviamente, pues, como una especie de continuidad, o se trataba de un orden de magnitud tan distinto que ahí estamos hablando realmente de otra cosa, ¿no? Eso me lo pregunto por una parte. Y lo otro, pienso un poco en la concepción que tenía el almirante Alfred Thayer Mahan sobre la proyección del poder naval, en particular estadounidense, que fue leído y seguido por Theodore Roosevelt, lo que jugó un rol clave pues, en la decisión de apoyar la independencia de Panamá. Me pregunto, digo, si esa concepción, a tu entender, contenía no la semilla, que seguro que la contenía, sino de modo quizás más expreso la necesidad de militarizar la ruta. Si crees que había mucha continuidad con la presencia de tropas americanas, Sí. que se extendía al 19, o si crees que realmente era de tan distinta la magnitud de lo que estamos hablando con el inicio de presencia de tropas permanentes y en bases. Yo siento que sí, hay un hilo conductor, definitivamente que no se interrumpió, ¿verdad? De manera que, en efecto, así fue. Después de 1903 ya se hicieron presentes aquí. Como dije al principio, pues, básicamente por el tema del ferrocarril y la seguridad que requería el mismo. Y luego en el periodo de construcción del canal y la finalización del mismo, lo que ya plantea la interrogante de si iba a ser o no un canal militarizado. De manera que siento que sí, que efectivamente hay un hilo conductor que mantiene vigente la posibilidad de que ese canal que conciba
bajo la presencia, la protección militar de los Estados Unidos. En relación a la segunda pregunta, definitivamente que no hay estrecho en el planeta Tierra donde no se haya considerado la posibilidad de que lo mismo sea fortificado. Claro. Así que Panamá no podía ser la excepción, ¿no? De manera que definitivamente sí, esa necesidad del control de las rutas o los nudos, ¿no?, más importantes en el planeta, en este caso el Suez, Gibraltar, Bab el-Mandeb, el estrecho de Hormuz, el estrecho de Malaca, en fin, necesariamente se concebían siempre bajo la óptica de que eso era un punto estratégico clave que requería de una defensa militar. Bien, pasemos ahora al hecho concreto de las bases, ¿no? ¿Cuáles eran en esa fase inicial las principales bases? ¿Qué función cumplían? Nárranos un poco eso. Bueno, en el periodo entre guerras, como te dije, pues, se presume que ya no había la necesidad consignada de la intervención base al Tratado de 1903, se elimina. Colombia había reconocido a Panamá como un Estado independiente, claro, bajo las condiciones de que se mantuviera vigentes sus exigencias en el Tratado Thomson-Urrutia. Pero en ese periodo, el tratado mismo, el tratado de 1936, pues tuvo que ser habilitado para que el canal pudiese fortificarse. Y eso va a encontrar su expresión en el convenio de sitios de defensa que se negoció en 1942, pues ya entrada la Segunda Guerra Mundial, o sea, que el que inició pues en 1939. Ya con este convenio, entonces no podemos hacer la presión de que la presencia militar de Panamá, estadounidense en Panamá, va a ser abrumadora, va a ser en toda la geografía nacional, desde Chiriquí hasta Darién, 136 bases militares, prácticamente en todas las provincias del país, que entre comillas, legalizaron en función de ese acuerdo de sitio de defensa que se negoció en 1942, donde por primera vez vamos a encontrar el concepto de bases militares como tal. Previo a eso no existía. Es con el convenio de arrendamiento de sitios de defensa del 42 cuando hacemos alusión por primera vez a ese concepto. Así que, bueno, de allí sabemos que lo que viene fue el convenio de Filo-Hines del 47, que intentó prorrogar la presencia militar estadounidense en la República de Panamá, y que felizmente pues, fue abortado en virtud de la presión popular que hizo posible que ese tratado no viera la luz pública. Sin embargo, aquí también quiero hacer un segundo, puntualizar un elemento importante. Estados Unidos se vio abocado, producto de la presión popular que se le hizo a la Asamblea panameña, cosa que no ocurre ahora en los tiempos actuales, cuando la población, las organizaciones populares salen y obligan a la Asamblea a adoptar una posición patriótica. Resulta pues que, si bien es cierto, se vieron obligados a retirar sus bases de todo el territorio del país, al final terminan reagrupando las mismas en el territorio de la antigua zona del canal. Cosa que nunca debió ocurrir, porque el Tratado del 3 nunca legalizó bases militares. Y el convenio del 42 estableció taxativamente de que un año después de terminada la guerra, pues Estados Unidos tenía que retirarse. O sea, no había ningún instrumento jurídico que legalizara la presencia militar en Panamá. De suerte que su presencia en la antigua zona del canal, en los predios del canal de Panamá, se mantuvo de manera ilegal. Bien, me llaman la atención algunas cosas que nos compartes. Una de ellas, hablas de que esas bases se reagrupan, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, yo he leído, ¿no?, que el pie de fuerza, las tropas americanas que hubo a raíz del Tratado del 42 llegaron a ascender a más del centenar de miles. 80.000.
El convenio de la base del 42, que está en toda la República de Panamá. Acá, 10.000. En base a la base militar, a las 14 bases militares, se redujo a 10.000 la presencia. Ok, es decir, que sí hubo una reducción No, sí, total. pero eso no quiere decir que, No, por supuesto. que tenían que mantenerlas. No, Tenían que es eliminarlas. obvio, es obvio, es obvio. Sí, sí. Ya, ahí no estaba hablando del tema jurídico, sino del tema fáctico, ¿no? Ok. Para tener claridad, Vale. porque entiendo, ¿no? Que el solo pie de fuerza americana en un país tan pequeño era enorme, Sí, era enorme. correcto. Y si uno piensa en lo que significa la mancha geográfica de 132 sitios de defensa, es una cosa impactante, realmente, ¿no? Aunque también entiendo que y por favor esclarécelo si es un error de mi parte, que los sitios de defensa es usado de ese modo precisamente porque hay lugares que nada más son una batería antiaérea, sin mayor cosa, es decir, que hay una diversidad de Sí. tipos de instalaciones Correcto. También congregaciones muy distintas. hay algunas contradicciones entre los autores. Algunos aducen de que los sitios de defensa incluyen bases militares. Y otro, lo que tú mencionas, que tendría más lógica, que sería más abarcador, no necesariamente una batería significa una base militar. Claro. Pero sí, hay dos posturas alrededor. Ok. Lo que sí es cierto es que esto es muy importante destacar que la presencia esa tan abrumadora que se dio en ese periodo, definitivamente que tuvo un impacto en el quehacer diario de los pueblos, de las pequeñas ciudades donde se instalaron. Yo soy de Agua Dulce, y en Agua Dulce había una base naval no, aérea estadounidense, y eso tuvo una repercusión muy fuerte en la población, inclusive en la composición étnica que nuestro distrito, producto de la presencia militar estadounidense en ese periodo, que pues, habla mucho de que influyó bastante en el devenir pues, de nuestros pueblos del interior. Muy, muy interesante lo que planteas. Eso, de hecho, me lleva un poco a lo que quería abordar después, que es precisamente cómo se da esa convivencia con las bases, con la tropa estadounidense, qué impacto tiene de tipo cultural, político, social, económico, ¿no? Tratando de ser lo más objetivo con el tema, haciendo una valoración que de hecho creo que es un tema pendiente, Sí. me parece a mí, o sea, hacer un estudio en rigor, ¿no? Con rigor de lo que esto conllevó. Pero bueno, una impresión tuya como estudioso sobre el particular y también, como bien dices, y me gusta que hayas traído a colación el tema de la presencia en tu tierra, en Chiriquí, también, perdóname, en Agua Dulce, disculpa, de tu digamos, la vivencia de tu propia familia en Agua Dulce, ¿no? Sí. Eso me parece que también es interesante, el tema vivencial me parece... Sí, porque yo conocí familias que eran producto del vínculo entre panameños, o sea, aguadulceños y parte de la tropa que estaba ahí. Claro. Que fue una secuela de la presencia de ellos. Ahora, no se puede negar que en estos casos, pues, no solamente en Panamá, sino en Alemania y en otros lugares donde hay presencia militar estadounidense, hay un nivel de impacto en la estructura económica de la zona, de la región. Y evidentemente, pues, es benévola, ¿no? Porque ahí de alguna manera, pues, eso permea en la sociedad o en el espacio en cuestión donde está la base militar. La compra de productos, en fin, o sea, el auge del comercio, qué sé yo. Pero cuando vemos la otra cara de la moneda, la parte cultural, vamos a ver, pues, inclusive hasta la introducción de modismos propios del idioma inglés, perdón, que en latitudes como la nuestra, en el interior, ya se empiezan a ver por toda de la influencia estadounidense en las regiones del interior. Y además, pues, la relación con personas, con individuos de otras latitudes, con otras costumbres, con otros usos, que también pues, no necesariamente eran los nuestros, y por lo tanto ahí pues, de alguna manera había un choque cultural que no, de pronto, como menciona, no ha sido documentado debidamente, ¿no? Pero fue una experiencia que existió, que se vivió, que no es normal prácticamente en ningún país de la región, y mucho menos lo que pasó después con la cantidad de bases que quedaron en la antigua zona del canal y qué impacto eso tuvo
en nuestro devenir económico, social y político. Es lo que te puedo decir. Pues también, evidentemente, en el tejido social se afectó de alguna manera producto de esa presencia, porque si bien era una presencia extraña, porque era extraña, en un lugar muy sugiere muy poco desarrollado, eran sitios rurales. El impacto todavía, pues evidentemente, fue mayor de lo que pudo haber sido en áreas que eran pues, más citadinas. Es muy interesante y además una de las fisuras, o quizás más que fisuras, contradicciones que marcan de alguna manera o parecieran marcar de alguna manera a nuestro pueblo, es que simultáneamente ha librado una lucha de tipo francamente heroica, multigeneracional, por el recobro del canal en las áreas adyacentes, incluyendo las bases y la salida de las tropas, y que al mismo tiempo es un país sumamente proestadounidense, cosa que está medida en encuestas de opinión, y no solo sumamente proestadounidense, sino mucho más proestadounidense que la media de los países latinoamericanos. Entonces eso está hablando de una especie de ambivalencia que también creo que no está profundamente estudiada. Quizás ha sido señalado, es posible, pero no lo he visto estudiado en profundidad en ningún texto. Entonces eso nos habla de una experiencia que tiene que haber sido a su vez también ambigua, probablemente. Seguramente. Lo digo de modo enunciativo. Lo digo de modo enunciativo sin pretender decir, afirmar nada categóricamente, ¿no? Ahora, si esa oleada del 47, ¿no? Contra el Philo Science, ¿no? Marca un hito importante, después se va a continuar hasta los tratados del canal que cierran esa etapa. ¿Por qué no nos describes de modo preciso algo de ese proceso y sobre todo qué implica, qué contiene, qué conlleva conllevar esos tratados? Bueno, sobre todo con respecto a esta materia, evidentemente. Sobre todo con respecto al tema que estamos abordando. Ok, mira, tú mencionaste algo muy importante, el problema de la ambigüedad que existe para interpretar estos fenómenos sociales. Yo no soy sociólogo, pero sí me he preguntado, me he hecho ese tipo de preguntas. Un país como nosotros que tuvo tanta influencia estadounidense, nunca se preocupó por el conocimiento del inglés. Sin embargo, tenemos países de la región donde una población importante habla inglés. Entonces, eso es como contradictorio, ¿no? Presencia norteamericana, estadounidense, y la gente mantuvo siempre Así es. la cohesión es llamativo. desde el punto de vista lingüístico de nuestra nacionalidad. Los núcleos que no hablaban en español, bueno, habían venido del Caribe, pero la población nuestra se mantuvo en esa situación. Entonces, eso es raro, ¿no? Un país con tanta presencia estadounidense y no tiene mayoría de personas que hablan inglés. Eso requiere una explicación científica que al momento pues, yo tampoco he encontrado las diferentes interpretaciones que se han dado de ese fenómeno sociológico. No creo que sea de otra manera. Por otro lado, también creo importante destacar que a partir del 47 en adelante, donde hay una manifestación evidente del nacionalismo panameño, lo que viene posteriormente va a ser jalonado o influido no solamente por maduración nacional de nuestra conciencia como Estado-nación, sino por los acontecimientos internacionales. 1958, estamos hablando del 59, del periodo de la Semana de Banderas, eso tuvo un impacto significativo en nuestro país, producto de la nacionalización del canal de Suez por Gamal Abdel Nasser en Egipto. El único país del planeta Tierra que tiene un canal de las características comparables al canal de Suez es la República de Panamá. Claro. Entonces era natural que los medios de comunicación, los periódicos en aquella época, publicaran esas noticias y además
la guerra de Suez del 56, donde Egipto salió airoso, ¿no? Y la Unión Soviética y los Estados Unidos se ponen de acuerdo y expulsan del Mediterráneo a Inglaterra y Francia, que pasan desde entonces a ser potencia de segundo orden. Y Egipto se queda con su canal. Entonces, el impacto aquí tenía que ser evidente. Entonces, si los egipcios pudieron, ¿por qué nosotros no? Entonces, eso es lo que explica, ¿verdad? La gente dice que los asuntos internacionales no tienen ninguna importancia, influencia. Es como en realidad es la otra cara de la moneda. Se influyen los asuntos nacionales en los internacionales y viceversa. Así que esos acontecimientos del 58, en alguna medida, vienen influenciados por lo que ocurrió en Suez. De ahí en adelante, pues, si uno le preguntan, bueno, ¿y cuál es el acontecimiento más importante de la Primera República, de la Segunda República, de la Tercera República? O sea, en la historia política de nuestro país, definitivamente tenemos que poner probablemente en el punto, en el cenit de esa lucha por la constitución de un Estado nacional independiente, los acontecimientos de 1964, sin lugar a dudas. Por supuesto. Sin lugar a dudas. Entonces, ahí hay una evidencia pues, que ya de un nivel de maduración de la conciencia nacional sobre nuestro país, nuestra nacionalidad y la importancia de recuperar las áreas adyacentes, o sea, la antigua zona del canal, y yo sigo claro que no el canal. Nosotros nunca tuvimos ningún canal. Claro, sí. Nosotros logramos controlar el canal, o la lucha por el control del canal de Panamá, pero no la recuperación. Nosotros no recuperamos ningún canal si no lo teníamos. Pero en todo caso, cuando de hecho se trata pues de lograr perfeccionar nuestra soberanía, en ese momento, en ese punto alguien importante en nuestra historia política. Y de ahí en adelante entonces ya vienen los acontecimientos posteriores que van a dar pie pues a que finalmente se logre los acuerdos de 1977 entre Estados Unidos y la República de Panamá. Bien. A raíz de eso empieza el proceso de desmantelamiento de esas bases, ¿no? Después de la firma de los tratados, claro, del Canal de Panamá. Exactamente. Entonces me preguntaba, ¿no? ¿Cómo entiendes tú que fue ese proceso? ¿Qué desafíos enfrentaron las autoridades? ¿Cuál ha sido el destino de las antiguas bases? ¿Abandono, transformación, reutilización? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, hay que reconocer que la transferencia definitiva de la antigua zona del Canal de Panamá y el canal mismo no fue un hecho de golpe, que enhorabuena se hizo a través de un proceso de transición de casi 23 años y que por lo tanto pues las mismas no revirtieron a Panamá de un día para otro. Y no solamente, la base militar, sino también toda la infraestructura que rodeaba al Canal de Panamá. De suerte pues que este proceso fue paulatino, cómo se fueron dando, inclusive hubieron dudas de que Estados Unidos cumpliera con su palabra, que devolviera porque no hay tampoco en el territorio, en el planeta Tierra, ningún país con la experiencia que tuvo Panamá de haber logrado un acuerdo con los Estados Unidos de esta naturaleza y que ellos devolvieran semejantes activos, que el único país que pudiera considerarse la única experiencia fuera de Filipinas, con Pacific Bay y otras bases, pero era muy pequeña y corte, muy pocas. Panamá fue el país en el mundo que logró eso y que inclusive provocó que muchos especialistas, por ejemplo, de Japón y otras latitudes, llegaran aquí a consultar a los panameños de cómo logramos eso. Pero la situación nuestra fue muy particular, pues no fue de golpe. Ya después que logramos que se aprobaron los tratados, se hizo paulatinamente, y dentro de eso también la devolución de las bases militares, que tampoco se dio, y particularmente una como la de Howard, que era muy importante. Esa era la joya de la corona, y la de Clayton, pero Howard porque era una base naval. Y todavía sigue sigue en el apetito de los estadounidenses esa base, lo cual quedó confirmado con los acuerdos últimos del memorando, el así denominado memorando de entendimiento. Entonces, bueno, en efecto, se devuelven las bases militares.
Y volviendo al tema del problema de que ese pues, proceso también encontró posturas diferentes en nuestro país. Aquellos que decían que primero que ese tratado no había que negociarlo, que Estados Unidos no tenía que salir de Panamá, porque eso iba a tener un impacto en la economía. En aquella época eran aproximadamente 300 millones de dólares y que Panamá no iba a poder sobrevivir a esa sangría que iba a provocar la base. Bueno, las bases finalmente se retiraron y el país siguió su curso. Pero lo que destaco aquí es que fuimos capaces de sobrevivir a esa situación, reponernos y seguir adelante, independientemente que la base ya no existe. O sea, se demostró que se podía. Y más aún, yo escuchando en estos días una invitación que creo que de un periodista panameño que le hizo a los ex administradores del Canal de Panamá, a Alemán Subieta, Quijano y ahora Vázquez, que donde Alemán Subieta y Quijano narraban que no es la cosa no era así, como la gente lo pinta. De que, bueno, que se revirtieron y Panamá le dio un buen uso. No. Estuvo complicada la cosa. Estaba bien complicada y nosotros teníamos que hacerle frente a una responsabilidad enorme y quedar bien. No solamente con el pueblo panameño, sino también con la opinión pública internacional. De que además que pudimos y podemos manejar eficientemente el Canal de Panamá, también le dimos el uso, o sea, un uso pues, positivo a las bases militares, que en su momento pues, el único uso fundamentalmente era militar. Y ellos contaban ahí que tuvieron que tomar decisiones algunas veces apuradas, sin ningún tipo de experiencia, porque es que no había experiencia. ¿Cómo hacer una reconversión de una base militar a un uso civil, comercial, turístico? O sea, eso no había experiencia, ni aquí, ni tampoco internacional. O sea que en ese sentido hay que reconocer el trabajo importante que desarrollaron pues, los panameños que en ese momento tuvieron a bien dirigir la nave de la transición del Canal de Panamá y su zona adyacente a nuestro nacional. Claro, y hay que tener presente que además la entrega tampoco fue tan fluida como alguna gente cree. Recuerdo la temática de los polígonos de tiro, por ejemplo, que fueron objeto de diferencias de cierta envergadura entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos. Sí, es muy importante eso, que todavía está. Ese es un tema no cerrado. Así es. También me llama la atención lo que mencionas sobre la recuperación del canal como un bien que en realidad no teníamos, que muchas veces cuando se habla del regreso del canal a manos panameñas es como si alguna vez lo hubiéramos administrado. Eso no fue así y a menudo olvidamos que la ruta fue enajenada por los Estados Unidos para la concesión del canal, porque esa era una ruta que con antelación beneficiaba directamente a los panameños, inclusive en la época colonial, cuando, por supuesto que la corona se llevaba los impuestos correspondientes y demás, pero el trasiego por mulas, ¿no?, de personas y mercaderías, ¿no?, por mulas, chatas, bongos o como buenamente pudieran, eso beneficiaba directamente a la población local, ¿no? Ciertamente de modo abrumadoramente mayoritario a la élite, pero no solo a la élite. Y esa ruta se va enajenando cada vez más con esa presencia. Ahora bien, además, mira, también recuerdo que en el año 96 el embajador americano llegó a plantear, en vista de que esas bases dejaban los 300 millones que acabas de mencionar, que ellos estarían dispuestos a quedarse si Panamá les pagaba como él sostenía que se había empezado a hacer en Filipinas. Y aquello lo viví con sorpresa, porque mucha gente que estaba muy inquieta sobre lo que iba a pasar con el traspaso de las bases a nuestro país y que hablaba sobre la posibilidad de la continuidad de las bases, encontró en esas aparentes contradicciones y actitudes un poco dicotómicas del panameño, encontró de pronto un nacionalismo, ¿no?, en el hecho de que no pretendían que Panamá les pagara ni un centavo a los americanos por quedarse. Eso fue una experiencia leccionadora para mí sobre la naturaleza de nuestro patriotismo, que tiene esas fisuras y ambigüedades, ¿no? Ahora, en
el año anterior, en el 95, se planteó lo de la posible creación de un centro multilateral antidrogas, que algunos analistas decían que era una especie de intento de que la presencia militar americana se mantuviera por la puerta de atrás, digamos. ¿Tu criterio es que eso era así? Y en cualquier, o no, y en cualquier caso, ¿cuál fue la suerte de esa propuesta? Sin duda, ese era el objetivo fundamental, disfrazarlo con un centro multilateral antidrogas, pero con presencia militar, darle continuidad de alguna manera a la presencia militar de los Estados Unidos. No hay la menor duda al respecto. ¿Por qué naufragó? Creo que la principal razón fue el manejo que tuvo ese proyecto, o sea, la no transparencia del mismo, al punto que terminó siendo denunciado en un periódico mexicano y los panameños no conocíamos nada al respecto, o sea, a profundidad. Eso fue uno de los puntos más importantes que creo que conspiró contra ese proyecto, que entiendo que no podían hacerlo público porque por lo que podía provocar una situación que lo hiciera abortar tempranamente. Pero ese hecho pues, influyó mucho para que no se diera, no se concretara. Y yo siento también que en alguna manera, bueno, ahí entro en la zona especulativa. Estuvo un poco casado con el tema de la reelección del expresidente Pérez Valladares. Puedo equivocarme, admito, pero no es casual que en el mismo periodo se estuviese manejando ambas cosas. O sea, el visto bueno de los Estados Unidos a una situación de esa naturaleza y que pues, pudiese ser aceptado por el pueblo panameño. Repito, entro en una zona especulativa, pero lo que sí es cierto y no hay ninguna duda es que se manejó de una forma no transparente. Claro. Ahora, ya entramos en otra normatividad nuestra, panameña, ¿no? Con el tema de la inminencia del traspaso del canal y la totalidad de las áreas adyacentes. Cuéntanos en ese momento, en ese contexto, qué dice nuestra Constitución sobre los tratados concernientes al Canal de Panamá. Ok. Primero, acotar un detalle importante que ya tú lo mencionaste. Esa postura panameña de que no estaba muy de acuerdo con la retirada de las bases militares. Bueno, tú sabes que el porcentaje habla de 75% ¿Cómo será? de la población panameña que estaba en contra de la entrega de las bases militares a Panamá. O sea, hasta ese punto se llegó. Y bueno, la experiencia desmontó que nosotros sobrevivimos económicamente a ese problema. Pero claro, siempre basado en el argumento económico, que si se íbamos a crear un problema nacional. Y resulta que no fue así. Pero había esa percepción en la opinión pública. Independientemente de las intenciones de los Estados Unidos, de su ex embajador, lo que fuese, de que una pretensión absurda, por cierto, porque si yo estoy recibiendo beneficios económicos de la presencia militar de ellos aquí, ya sea porque es un mercado cautivo, donde se venden los productos nacionales, hay una población que trabaja allí, qué sé yo, y que sobre esa base se plantea la posibilidad de que su permanencia, salgan ellos a plantear de que tenemos que pagar por su presencia aquí. Eso es absurdo. Tan absurdo, eso es contradictorio. Obvio que no iba a conseguir apoyo nacional. Que en el momento actual, el secretario Marco Rubio planteó algo parecido. Y ahora espero retomarlo. Así que imposible que nosotros pudiéramos aceptar un planteamiento como ese. Y segundo, que el tratado concerniente a la neutralidad permanente, el funcionamiento del Canal de Panamá, mejor conocido como Tratado de Neutralidad, prohíbe eso. Así que simplemente es imposible. El tratado en su artículo 5 dice: solamente la República de Panamá manejará el canal y mantendrá sitios de defensa, bases militares e instalaciones militares en todo su territorio nacional. ¿De qué continuidad podemos hablar? Salvo que apelemos a la Reserva NUN, que habla de la posibilidad de renegociar la presencia militar que establece en Panamá. Pero eso no sé, bastante, quizás lo quieras preguntar y veamos la coyuntura de la situación, que una
que un planteamiento de esa naturaleza pudiese llegar a puerto, a feliz puerto. Pero por el momento, el tratado, la cláusula quinta del Tratado de Neutralidad prohibía eso. Así que esa posibilidad de renegociar bases militares no era tan sencillo. Vale. En el 2002 se negoció el arreglo complementario Salas-Becker para patrullar conjuntamente aguas panameñas y perseguir naves sospechosas de narcotráfico y tráfico de armas. Este acuerdo complementario del firmado en el 91 sobre apoyo del Servicio de Guardacosta de Estados Unidos al Servicio Marítimo Nacional fue criticado por vulnerar la soberanía y evitar el control legislativo. ¿Qué tan válidas fueron estas críticas a tu entender? Totalmente. Primero porque se trata de un tratado internacional. No como se ha vendido, ¿qué es lo que han hecho los gobiernos panameños para encontrarle la vuelta, ¿no? Como dicen los argentinos, vamos a negociar un tratado sensitivo que tiene que ver con fronteras nacionales, marítimas, aéreas, terrestres, y en consecuencia eso no puede ser tramitado con la figura de un tratado internacional porque tiene que pasar por el tamiz de la aprobación legislativa y ratificación o sanción ejecutiva. No va a pasar. Entonces ellos le cambian la denominación, que si acuerdo complementario, que si enmienda, que si memorándum de entendimiento, con la intención de precisamente que no se lleve a la Asamblea Nacional y no, porque allí podría pues naufragar. Eso primero. Por lo tanto, ese no es un memorándum de entendimiento ni un acuerdo que no tenga rango de tratado. Tiene rango de tratado internacional y con esa denominación evitaron que pasara por la Asamblea Nacional. Perdón. A pesar de que efectivamente tenía que ver con temas de frontera. ¿Por qué se cuestionó y por qué se sigue cuestionando ese y los posteriores, en este caso concreto de este acuerdo? Porque rebasó las prerrogativas del acuerdo anterior, porque este es complementario, Arias Hinton, que hablaba fundamentalmente de zonas marítimas, ¿verdad? O sea, mientras que el Salas-Becker, que habla de áreas marítimas, espacio aéreo y terrestre, donde los guardacostas y la presencia militar norteamericana se puede hacer presente. Esa es la diferencia. O sea, ya nosotros no podemos hablar de ejercicio de la soberanía como cualquier Estado común y corriente. No, Estados Unidos tiene injerencia en nuestros espacios marítimos, aéreos, terrestres y en ultramar, en aguas internacionales, en función de un acuerdo firmado con Panamá que permite que ellos aborden los navíos panameños en busca de armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera. O sea, no hay espacio dentro del territorio panameño consignado en sus variantes donde los Estados Unidos no estén presentes. ¿No? Y estaba también en el canal de Panamá, y que es lo que intentan hacer nuevamente en esta oportunidad. Bien, siguiendo un poco esa misma estela, desde el 2003, como sabes, se vienen realizando los ejercicios aeronavales multinacionales Panamax. ¿Tú sientes que son parte un poco de este mismo conjunto y este entramado legal, ¿no? Tendiente a mantener una cierta continuidad en cuanto a la presencia militar estadounidense, o sientes que responde a otra lógica? Y en cualquier caso, a tu entender, ¿cuál es su sustento legal? No es fácil decir que es lo mismo o que tiene que ver directamente con el tema del territorio panameño, porque estamos hablando de una zona que es la zona marítima. Sin embargo, como quiera que los espacios marítimos de cualquier país son parte de su haber nacional, por ejemplo, el mar territorial, 12 millas, la zona contigua, que son 12 millas más, la zona económica exclusiva, ¿verdad? Ya que en su totalidad habla pues del control marítimo de un país de una forma más laxa cada vez. Si las maniobras navales
se realiza en mar territorial panameño, afecta a la soberanía nacional. Si se realiza en zona contigua panameña, afecta a la soberanía nacional. Si se realiza en zona económica exclusiva, se afecta a la soberanía nacional. En este caso, en el ámbito marítimo. De manera que no se puede desdeñar esa realidad. Por otro lado, me preguntabas el tema que si tiene sustento legal. No, en lo absoluto. Nunca se ha atrevido ningún gobierno a argumentar que eso tiene fundamento legal. Ni en la Constitución Nacional, ni en el Tratado de Neutralidad, ni en ninguna excerta legal que hable sobre el particular. No existe. Muy interesante. Mira, entre el 2004 y el 2021 se construyeron 2 estaciones aeronavales. Y voy a leer directamente porque se trata aquí de Chiriquí Grande, El Porvenir, Fuerte Sherman, Isla Chaparra, Isla Colón, Mensabé, Coiba, Puerto Valdía, Puerto Piña, Punta Coco, Quebrada de Piedra y San Carlos. Se ha señalado que su operación implica presencia rotativa y cooperación internacional asemejándose a operaciones conjuntas. ¿A tu juicio es eso así? ¿Qué implicaciones tendría ello? Yo tengo otra opinión al respecto. Aquí cualquier cosa que tenga que ver con asuntos militares, inmediatamente lo vinculamos a los espacialistas. Nadie puede negar una realidad. Hay una lucha planteada contra el narcotráfico. Y no solamente Panamá hace esfuerzos por combatir ese flagelo, que también incluye áreas marítimas. Entonces, yo no creo que esto sea equiparable a bases militares, como las conocimos tradicionalmente, que por cierto, eso es un tema que me gustaría abordar, porque nosotros los panameños tenemos una concepción de las bases militares que en realidad eso ya no existe. Pero Cris, siéntete libre, ¿ahora es cuándo? Así que abórzalo, por favor. Y existe la necesidad de defender nuestras fronteras nacionales, en este caso por el tema marítimo, y crear un cordón alrededor de la República de Panamá que de alguna manera permita que nosotros resguardemos nuestra frontera de este flagelo. Inclusive a ellos se añaden los famosos radares que en su momento se hablaron también para poder identificar pues, estas lanchas, el fin de trasiego de tropas. ¿Cuál es el punto donde se quiere casar esto con la presencia norteamericana? El tema de la cooperación internacional. Yo no creo que haya fenómeno delictivo nacional que no refleje una realidad internacional y que no obligue consecuentemente a la cooperación. Y no se escapa de esa realidad. Entonces, sí, claro que tiene que haber cooperación internacional, pero eso no significa que estamos cediendo soberanía en un país, sino al contrario, estamos cooperando, estamos para combatir el flagelo, ¿no? Porque así trabajan ellos también. El delito internacional, los violadores de la ley internacional trabajan transnacionalmente. Por lo tanto, también hay que abordarlo de esa manera. Entonces, me decía que opinara al respecto a la base. Mira, el común, nosotros, pues las personas de la edad nuestra, quizás la juventud no, que no la vio, no se dieron cuenta, no vieron este país donde usted miraba, en la ciudad capital, yo no sé, supongo que Colón igual, donde pusiera la cara, iba a encontrar soldados norteamericanos. Eso era impresionante. La presencia de ellos aquí era abrumadora. Pero la tecnología militar de la tercera década del siglo XXI no es la misma de aquella. En absoluto. Nosotros no se necesita ni presencia física, ni siquiera militar. La guerra ahora es de otra naturaleza, es una guerra de drones, una guerra de electrónica. O sea, usted puede poner aquí 4 millones de estadounidenses soldados y eso no garantiza la seguridad del Canal de Panamá. Porque el ataque que va a hacer recibir el Canal de Panamá de sus enemigos va a ser con bombas nucleares o misiles hipersónicos. ¿Qué presencia militar y bases militares convencionales? Podemos hablar que efectivamente van a ser posible que defendamos el canal. No, esa concepción no existe. Ni
ni equipo militar, ni soldadesca. Eso ya no existe. Usted puede trabajar con 10 ingenieros y usted establece un sistema antimisil y esa es la manera como que tiene que enfrentar la realidad y los retos de la tecnología militar del siglo XXI. Recientemente se han negociado dos instrumentos que han sido objeto de controversia pública. Uno es la ampliación del memorando de entendimiento para repatriación y deportación de migrantes irregulares, que se negoció en febrero del 25, que algunos tomaron como indicativo de que habría alguna presencia estadounidense en Meteti, Darién. Y el segundo es el memorando de entendimiento sobre cooperación en seguridad del canal, que fue firmado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego. ¿Qué implicaciones tienen estos acuerdos para la soberanía panameña? Bueno, el primero, en realidad, deviene de las necesidades de seguridad del Estado panameño, de protección de la zona de Darién, de estas bandas de narcotraficantes, en fin, y también de la necesidad de acciones humanitarias por lo alejado de la zona y las características del terreno de la provincia del Darién. O sea que esa base de Nicanor en Darién no fue conseguida como otra cosa, como una base militar para uso extranjero ni nada por el estilo. A raíz del tema migratorio, ¿verdad?, que se convirtió en un problema grave para la vida nacional, que fue abordado por este gobierno previo a la llegada del señor Donald Trump al poder de manera satisfactoria, demostró que no tenía, que esto no tenía un cordón umbilical vinculado con los Estados Unidos. Sí, claro, afectaba a los Estados Unidos, pero nosotros sin ayuda de ellos enfrentamos originalmente el problema. Luego de la llegada de este señor y de sus emisarios, Hudson y Rubio, Panamá, dentro de sus, sin que Estados Unidos se lo solicitara, oferta la base de Nicanor como una base, o si así podemos denominar, como para, pues, a partir de aquí trasladar población de migrantes cruzados de los Estados Unidos hacia Venezuela, hacia Ecuador, y a otras latitudes de América del Sur. Que inclusive, hasta donde yo tengo entendido, Estados Unidos no se ha hecho eco mucho de esa propuesta, porque estaba orientada a bajar la temperatura, a bajar la exigencia del señor Donald Trump. Pero en realidad, como además no tiene ni sentido. ¿Qué ganamos nosotros con tener un migrante indio aquí o de Yemen aquí y trasladarlo para dónde? Desde Nicanor, desde Meteti. Si eso no es un aeropuerto capaz de tener esa infraestructura como para eso. Inclusive hasta por aquí cerca tampoco. Entonces, creo que eso hay que descartarlo dentro de la cosmovisión esa militarista que se tiene del problema de su uso. El otro, el mal denominado Memorándum de Entendimiento, INCEN, Ábrego, mal denominado porque es un tratado internacional, porque definitivamente el mismo viola el Tratado de Neutralidad en su artículo 5, porque como dije establece pues que solamente la República de Panamá mantendrá fuerzas, manejará el canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa, y subrayo y en mayúscula, instalaciones militares. O sea que aquellos a los cuales no les gusta, defendiendo este memorándum, supuesto memorándum, de que no se trata de bases militares ni sitios de defensa, entonces no pueden soslayar que ese artículo 5 del Tratado de Neutralidad también habla de instalaciones militares. Por lo tanto, Rodman, Sherman, Forward, si no son bases militares ni sitios de defensa, son instalaciones militares y son contrarias al Tratado de Neutralidad. Y son contrarias al artículo 3 de la Constitución Nacional, que habla de la prohibición de la cesión, enajenación de territorio, tanto parcial como total de la República de Panamá a un Estado extranjero, que en efecto es lo que se ha hecho en esta oportunidad. A tu entender, según la información a tu disposición, Euclides, ¿cuáles son los tratados
bajo cualquier denominación, vigentes en materia de seguridad entre Panamá y los Estados Unidos? Bueno, el Arias Pinto, el acuerdo complementario Salas-Becker, el alemán Subieta-Becker, el Arias Watt, el Escalona-Bolton, el acuerdo entre ese que firmó el anterior ministro de Seguridad, que firma el tratado que tiene que ver con el acuerdo que tiene que ver con el tema del el famoso, se le llamaba acá, bueno, ahora no me miro, ahora me acuerdo. Y el último, que es el que acabamos de abordar, el acuerdo, perdón, el memorándum de entendimiento Hessen-Ábrego. El anterior es el que hablaba del el CROAN, efectivamente, el CROAN, que es el otro acuerdo que tiene que ver con seguridad, basado pues, en unas cláusulas supuestas que se había negociado antes en gobiernos anteriores, que permitía que Estados Unidos, que el personal militar de los Estados Unidos también fuese objeto de privilegio e inmunidad diplomática. Claro. A tu entender, ¿cuáles son los riesgos, o si los hubiera beneficios, de permitir nuevamente una presencia militar estadounidense en nuestro país? Una presencia formal de bases militares. Mira, primero que legalmente se puede. Está la reserva NUM, que dice que después del 31 de diciembre de 1999, la República de Panamá y los Estados Unidos podrán negociar la presencia militar de nuestro territorio. Eso está así establecido. Pero para poder que eso se concretice, necesariamente tiene que pasar por los requerimientos constitucionales que establece nuestra normativa interna. Y eso implica pues que si nos hacemos eco de la verdad, un acuerdo de esta naturaleza tiene la connotación de un tratado internacional. Y por lo tanto está obligado a que el mismo pase por la revisión de la Asamblea Legislativa, que tiene que aprobar. Si se plantea, se puede negociar, no estoy negando eso, o lo consigna la reserva, no, pero tendría que ser aprobado por la Asamblea. Y lo hago más extensivo, a mi juicio. Me adelanto de pronto a una pregunta que me puedas hacer. Le aplico el artículo 325 de la Constitución panameña, que obliga a un referéndum nacional, porque tiene que ver, nos guste o no, con instalaciones en las riberas del Canal de Panamá. Así que extensivamente se le puede aplicar el mismo. Así que no es tan sencillo de que yo lo voy a negociar. Lo que pasa es que ellos negocian estas cosas, disculpa el equívoco, con definiciones rebuscadas para evitar que pase por la Asamblea, o también la Asamblea. Y la Asamblea tampoco ayuda porque no reclama sus prerrogativas cuando se tratan de acuerdos que tienen que ver con fronteras nacionales. Esto no se puede ocultar. Por lo tanto, ellos tienen el deber de exigir que eso pase por ahí. Así que esa es una perspectiva. La perspectiva es, sí, legalmente se puede, pero tiene que tener la aquiescencia de la Asamblea. Y yo fuera más explícito, exigiría un referéndum nacional. Ahora, ¿qué podría provocar un referéndum nacional? De pronto la Asamblea lo rechaza y un referéndum nacional lo aprueba. No corremos hasta ese riesgo. Pero como quiera que eso no esté taxativamente así establecido, sí tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Y allí lo más posible, es lo más probable que no prospere. No prospere, está difícil. Y si prospera o intenta prosperar, tenemos que repetir la gesta heroica de 1947. Bien, este conjunto de procesos que hemos recorrido, ¿no?, que van desde la reversión del canal y las áreas adyacentes hasta el día de hoy, ¿no?, incluyendo ese conjunto de instrumentos jurídicos que calificas de tratados, que formalmente son acuerdos o memorandos de entendimiento. ¿Qué nos están diciendo, a tu entender, según tu interpretación,
de las prioridades y la visión de los gobernantes de nuestro país? Porque hay una cierta continuidad, me parece a mí, ¿o tú sientes que hay una discontinuidad? Hay alguna discontinuidad periódica, pero en términos o sea, generales se mantiene continua. De que se siga en esta misma ruta, la pregunta, o No, lo que te digo es, o sea, ¿cómo interpretas que han sido nuestros gobernantes en esta materia del 99 para acá? genuflexos. Genuflexos. Esto, Más, yo no discuto. más allá del adjetivo. Yo Me refería a qué visión crees crees que tienen ellos de esa relación bilateral, de las necesidades de seguridad en materia de nuestro país, del canal, yo etcétera. la necesidad que, pues, que combatir el narcotráfico, la pesca ilegal, todo lo que se quiera. Eso no lo voy a, no tengo por qué discutirlo. Pero en todo caso, pues si Estados Unidos tiene interés, que nos apoye con eso, que nos apoye para lograr tener una fuerza capaz de combatir eso con tecnología que ellos no dotan. De hecho, nos ayudan, nos han estado ayudando en los últimos acuerdos, y preparar el personal para combatir eso, sin necesidad que ellos tengan que intervenir directamente. Pienso que podría ser una alternativa para enfrentar, aunque dirán, bueno, pero es que no tenemos la capacidad que tienen los Estados Unidos. Ok, eso no lo discuto tampoco. Pero siento que primero hay que probar la experiencia de intentar hacerlo por nosotros mismos. Y dentro de un marco multilateral, involucrar a los Estados Unidos en la necesidad de la defensa de la lucha contra el narcotráfico, como en efecto se hace. Hay maniobras navales que se realizan con participación de Panamá y que también pues, están en esa dirección. A propósito, se me quedó en el tintero algo importante. Cuando me preguntábamos, estábamos haciendo el repaso previo y post Segunda Guerra Mundial de manera inmediata. Nosotros pasamos a ser parte del primer tratado militar de los Estados Unidos en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado Interamericano de Asistencia, El TRC. del cual todavía somos parte, a pesar de no tener ejército. Eso se me quedó en el criterio en ese momento. Pero bueno, y lo otro es que creo que es una tribuna importante para denunciarlo. Por eso utilicé ese adjetivo, o sea, de que la postura de nuestros gobiernos no es la correcta. No se trata de un enfoque antiestadounidense, sino que esa postura de poner una alfombra roja y sumarse a las aventuras militares de los Estados Unidos en el mundo, llámese Irak, llámese Afganistán o cualquier otro lugar, y proclamarnos, inclusive como únicos en América Latina, apoyando ese tipo de acciones, pone en peligro la seguridad del Canal de Panamá. Si bien es cierto, nosotros no somos un país ni neutral permanente, ni neutralizado, y lo único que tiene esa condición de neutral permanente es el Canal de Panamá, no es menos cierto que eso impacta. El hecho de tener una vía interoceánica internacional de esa naturaleza, con ese estatuto jurídico como el que se tiene, sumarse a las aventuras militares de los Estados Unidos implica la posibilidad de que seamos objetivo militar de los enemigos estatales o no estatales, o sea, pues aquellos que puedan considerar la posibilidad de atacar a los Estados Unidos y en consecuencia lo lograrían hacer atacando al Canal de Panamá. Le quebrarían las costillas a los Estados Unidos, porque sigue siendo el país que utiliza más el Canal de Panamá. Entonces, esa actitud panameña de todos los gobiernos, que no hay conflicto armado donde Estados Unidos esté metido, de querer apoyar eso y hacerlo público, además, hacerlo público, pone en peligro la seguridad del canal y en consecuencia la seguridad de los propios Estados Unidos. Entonces, lo recomendable es que los gobiernos norteamericanos le digan a los nuestros que se dejen de eso, que eso no les conviene a ellos, esa actitud genuflexa, ¿no? de sumarse a ese tipo de cosas. Simplemente nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eso es una pelea entre gigantes, ¿verdad? O entre grupos terroristas o lo que sea y los Estados Unidos, lo cual nosotros no tenemos que hacernos eco.
porque aquí un velero, no que nos bombardeen con armas atómicas o un velero comete un atentado en una de las esclusas del canal, automáticamente paraliza el funcionamiento de esa vía interoceánica, no por un mes ni 2 meses, por años. ¿Y a quién va a perjudicar eso? A lo que supuestamente estamos defendiendo. Bueno, en parte por eso, ya en el 67 del siglo pasado, hubo un célebre informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, del Pentágono, decía aquello de que el canal era indefendible. Correcto. Que eso ciertamente allanó el camino al traspaso del canal, las áreas adyacentes con sus bases, ¿no? Ahora, es curioso, y no quiero desviarme de nuestro tema central, sobre todo teniendo presente que ya estamos por concluir este rico episodio, pero sin embargo, fíjate tú que así como a veces hemos sido parte de alianzas militares a cuyo funcionamiento militar no hacemos ninguna contribución, sino que nos exponemos, como bien señalas. En contraprestación ha habido conflictos como el de Ucrania, sobre los cuales en la fase inicial nos pronunciamos de modo muy ambiguo, siendo nosotros un país que tiene, digamos, unos procesos que podrían, históricos, con cierta analogía a aquella situación. No me voy por ahí, pero sí voy a lo siguiente. Y es, quisiera saber tu opinión, tu reflexión sobre el impacto que tiene la actual competencia entre potencias, ¿no? De alcance global, es decir, principalmente de Estados Unidos, con Rusia, con China, seguramente sobre todo con la última, con estos procesos que ahora estamos viviendo en Panamá con la presunta intención de los estadounidenses de tener una presencia quizás más contundente en nuestro país. Mira, en primer término yo quisiera aclarar una situación. A veces se quiere y se plantea la pregunta de que cómo hacemos nosotros, si estamos con Estados Unidos, si estamos con China o si estamos en el medio, cuál es la relación. Yo siento que en primer lugar no es una relación asimétrica. Nosotros tenemos históricamente una relación con Estados Unidos desde el momento en que nacimos a la vida independiente. Una influencia cultural, económica, que usamos la moneda de ellos. En fin, son los principales usuarios del canal de Panamá. No hay comparación en las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos y la comparación en las relaciones entre Panamá y China. Eso hay que descartarlo de salida. Que la influencia china estuvo en época reciente cada vez más creciente, sin duda, pero no es comparable. No es comparable a la influencia de Estados Unidos. Eso es un punto. El otro punto, si hablamos del canal de Panamá, la presencia china que fue en la época de Hong Kong, o la colonia inglesa, o China popular, esto se produjo, bueno, el puerto, pero eso ya hoy día sí, pero cualquier acción de estas inventadas por Estados Unidos o el gobierno de Trump, de parte de China en el canal, automáticamente militarmente puede ser abortada por los Estados Unidos por la cercanía que existe. Esto de que si un puerto van a trancar el canal de ese tipo, eso es una declaración de guerra a los Estados Unidos, una maniobra de esa naturaleza que haga China de carácter militar, definitivamente, ¿verdad? Eso no creo que se vaya a arriesgar. Además, China es el segundo usuario del canal de Panamá. ¿En qué medida contribuiría China a obstaculizar el tránsito por el canal de Panamá? A mi juicio, esto es un cuento chino, como se dice aquí en nuestro país. Esto es un cuento chino. ¿Sabes cómo se demuestra? Pero es un cuento chino de los gringos. Sí, de los gringos. Es un cuento chino, una pantalla. ¿Sabes cómo se demuestra? Que las instalaciones militares que ellos tienen aquí, ahora, con este autodenominado o así denominado memorando de entendimiento, ¿cuál es el objetivo que tienen? Si el problema era China, ¿por qué esas 3 bases militares o instalaciones militares no están infiladas contra China? Ese no es el argumento que se plantea hoy en día. No está diciendo que si el narcotráfico, pero no China. Porque es que en una guerra abierta en el mundial, ni 4 millones de estadounidenses van a poder aquí, una tropa norteamericana, defender el canal. No se puede. El canal es indefendible. Lo van a bombardear desde Moscú o desde Pekín.
Eso no se va a poder evitar. Entonces, ¿cuál es el problema? De que si la presencia china, que no, señor, en una guerra abierta, esto es un objetivo militar, como es objetivo militar de los Estados Unidos, los estrechos turcos o el estrecho de Malaca contra China. Y los estrechos turcos con el mar Negro para prohibir la salida y entrada de los buques rusos. Así, de sencillo. Ni 4 ni 10 millones de estadounidenses aquí van a garantizar la defensa del Caribe. Porque una guerra de esta naturaleza con la tecnología actual no va a evitar que sea atacado. Inclusive voy al extremo. Yo escribí un artículo al respecto. Ni siquiera necesitan disparar ninguna bomba ni ningún misil hipersónico. Lo cierran desde Pekín. Lo cierran desde Moscú. Ya la guerra cibernética permite eso. Ellos tienen una guerra entre ellos, se cierran empresas, se puede obstruir perfectamente el centro neurálgico de la autoridad del Canal de Panamá y trancar el tránsito por aquí de los barcos, de los buques. Que eso sí sería un elemento a considerar en este momento con los Estados Unidos. El de la guerra cibernética. Sí, porque nosotros no tenemos capacidades para eso. Y aquí olvidémonos de medias tintas. El Canal de Panamá no va a ser atacado por Estados Unidos, va a ser atacado por China o Rusia. Así de sencillo. Entonces, en caso de una guerra, obviamente. Entonces, esto acaba de tomar un giro que no me esperaba, pero está bien. Sí. ¿Cuál es la capacidad de Panamá de defender de esa perspectiva el canal? Prácticamente nulo. Así sí, aquí sí necesitamos apoyo de los Estados Unidos, porque los objetivos, ellos son los que van a atacar, los enemigos de los Estados Unidos, al canal de Panamá. ¿Cuál es el giro? Bueno, mira, te digo algo. Por una parte coincido contigo en que si China atacara los puertos o el canal o lo que fuera, evidentemente es una declaración de guerra a los Estados Unidos y eso conlleva una conflagración de alcance global. Eso estamos hablando de algo totalmente distinto. Eso también me lleva a la concepción que yo tengo de que aquí se está jugando en este momento el equivalente funcional al Great Game del siglo XIX entre Rusia e Inglaterra por el control de Asia. Es decir, que entre China y Estados Unidos tienen aquí una confrontación no bélica, pero estratégica, ¿no? Para determinar quién va a ser el gran hegemón, si es que eso llegara a determinarse por esa vía. Que se puede hacer con soft power, por parte de China. Y ese es el temor de los Estados Unidos. Sí. Y yo, escuchándote, me planteo, y de paso coincido como una parte de tu conceptualización, porque a mí me parece que hay una confusión en que hay mucha gente que asume que defender el interés nacional implica estar contra los Estados Unidos. Eso no es necesariamente cierto. Defender el interés nacional es defender el interés nacional, ¿no? Eso no requiere mayor adjetivación, me parece a mí. En cualquier caso, desde tu óptica, si tú tuvieras la ocasión de reunirte con los tomadores de decisiones al más alto nivel, nuestros gobernantes, pero presentes y futuros, ¿no? Y no me refiero nada más al presidente o a su gabinete, sino a la mirada de personas que van a venir, digamos, en la próxima generación a lidiar con este tema, y tú tuvieras la ocasión de, como te digo, de dirigirte a ellos, asesorarles, ¿cuál sería tu mensaje o tus mensajes, los 2 o 3 ítems en los que tú quisieras concentrarte y que quisieras que ellos realmente se llevaran al momento de tomar decisiones sobre esta materia? Pareciera innecesario lo que puede eso, pero sí es necesario. Siempre lo podemos citar si es necesario. La necesidad por parte de la ciudadanía panameña de conocimiento cabal del tratado concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá. Esa excerta legal es desconocida prácticamente en su totalidad por la población panameña, incluyendo los tomadores de decisiones. De antes, de ahora y probablemente los decían. Primero que nada, eso hay que hacerle de conocimiento de la juventud nuestra. En los colegios secundarios, en la Universidad de Panamá, los públicos, privados, universidades privadas, tienen que conocer ese tratado. Segundo, ampliar la adherencia al protocolo del mismo, que en su momento se convirtió en un pugilato
entre dos partidos políticos tradicionales, de que uno decía que ese tratado no había que promoverlo porque era un tratado lesivo a los intereses nacionales, o que se hicieron eco de eso, y el otro decía que sí había que promoverlo. La promoción de ese tratado terminó con el gobierno de Martín Torrijos, que ya no resistió las críticas de la contraparte política y ahora se ha demostrado que fue un error. Nosotros necesitamos conseguir más países cualitativamente importantes en la escena internacional que avalen ese acuerdo internacional. Porque si uno revisa con lupa los países que son parte del protocolo, se va a dar cuenta que el asunto no es, hay países ahí que tienen muy grande el nombre de país. O sea, sí, no son nada importantes. Entonces, preocuparnos porque se consiga más adherentes, pero países importantes, países de peso. Tercer lugar, vender, hacer una buena oferta a esos países para que logren sumarse al protocolo de Tratado de Neutralidad, porque en esa medida pues nosotros logramos engordar el apoyo internacional al hecho de que ese canal es panameño y no permitir que Estados Unidos se lo tome, porque esas son las pretensiones de ese señor, del señor Donald Trump, y son pretensiones que a mi juicio sobrepasan la temática militar y estratégica, porque no se puede defender el canal ni siquiera en una guerra atómica. Es un tema crematístico. Se lo quieren tomar porque este canal, a raíz de la globalización, adquirió una dimensión de utilidad económica que no la tenía en su época con ellos. El mundo se planetarizó por los problemas económicos, sociales, y el canal se redimensionó, y sumado a eso, a la presencia, a la irrupción de China en la economía internacional. Ahora este canal vale demasiado económicamente como para dejarse a un país como Panamá. Y el objetivo de ellos apunta por ahí. No tomarse, robarse el canal de Panamá. Porque eso es lo que sería sencillamente lo que ocurriría. Porque ellos quieren aprovechar el papel, el tema económico, de los réditos económicos de la vía interoceánica, que obviamente sobrepasa con creces lo que ocurría en su época. Así yo digo que hay que establecer una política exterior panameña, en el caso concreto del Canal de Panamá, sumar adeptos, conocer mejor el Tratado de Neutralidad, lograr pues que podamos en alguna medida sustraernos de los conflictos internacionales de donde los Estados Unidos participan, porque eso pone en peligro la seguridad del Canal de Panamá, y inclusive pues si es posible plantearnos en alguna medida de hacer valer de manera fehaciente el principio de neutralidad activa de la política exterior de Panamá. Claro. O sea que no quiere decir que el hecho de que nosotros nos mantengamos neutrales ante los conflictos internacionales, no solamente donde participen los Estados Unidos o no, sino que eso no nos amarre ante la necesidad de adoptar posturas en problemas internacionales como la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia. Claro. O sea, eso que no haya óbice para eso. Sí, coincido. Ahora, me pregunto si ese proyecto, digamos, que tú ves, ¿no?, que tú crees que está detrás de todo esto, de una toma del canal por motivos crematísticos, si eso no se contradice un poco con el tipo de gestión que llevaron los americanos con antelación, los estadounidenses con antelación, antes de la entrega, quiero decir. Y lo digo porque en aquel momento, una cosa que la gente a veces olvida, los peajes eran bajos por dos motivos, ¿no? La temática defensiva, evidentemente, pero sobre todo para abaratar los costos para el comercio estadounidense. Correcto. Entonces, esos grandes réditos que están generados ahora, es cierto que son fruto de la globalización, que es algo que ha beneficiado al canal y al país. Pero también me pregunto si sería así como ellos lo administrarían. No, exactamente. Lo administrarían con un sesgo comercial. Porque definitivamente no van a disminuir los beneficios económicos que Panamá en este momento obtiene, ¿no? Yo siento que sí, lo mantendrían con esos criterios,
de que seguía para obtener réditos económicos. Eh, Porque, ¿de qué se pretendía? Es verdad, nosotros subvencionamos la economía de ellos y también del comercio internacional, el resto del mundo. Porque el solo hecho de pasar por aquí, no tener ir por el Cabo de Hornos, ya significa ahorro, ¿no? Esto, así que nosotros hemos sido una palanca de desarrollo económico mundial y en particular de ellos. Yo no creo que por esa razón ellos vayan a volver a un estatus previo a como estaba antes, porque no tiene sentido comercial de hacer una cosa como esa. El hecho de que tú tengas un bien estatal no quiere decir que por eso no te vas a pagar por el uso de un requerimiento que tú tengas. Yo creo que atrás no van a volver, no van a dictar, porque además que el día que, bueno, eso es una violación abierta del Tratado de Neutralidad. El Tratado de Neutralidad no le da a ellos facultad para tomarse ni administrar el canal. Eso está prohibido. El canal dice el artículo 5º, reitero, que solamente la República de Panamá tendría que ser. Hay un error que cometieron ellos, si es que lo podemos interpretar así. Ellos materializaron los intereses colombianos de López Michel, si no me equivoco, en esa época. Así es. En el texto del Tratado del Canal de Panamá, el artículo 6º, porque con esa condición se negoció para Colombia la entrega del Canal de Panamá. Que nosotros pudiésemos una vez manejando, estando en nuestro poder el Canal de Panamá, negociar con Colombia, y se disfrazó el tema ese, y con Costa Rica, un acuerdo, ¿verdad?, que permitiera mantener las prerrogativas, entre comillas, derechos colombianos en la ruta interoceánica. Que de hecho, en el periodo de transición, se consignaba que se mantendría gratuitamente, y que luego de eso, Panamá negociaría pues directamente, bilateralmente con Colombia. ¿Por qué no lo negociaron para ello? ¿Por qué se preocuparon por Colombia? Que no pagara peajes por aquí, ni nada. Y no se preocuparon por ello. Y ahora Donald Trump nos viene con que quiere un tratado de Montería, versión número 2. Bien. Finalmente, Euclides, me pareció interesante tu propuesta de que se ha estudiado de modo sistemático y masivo el Tratado de Neutralidad, teniendo presente el rol que debe jugar la ciudadanía, ¿no?, en la protección de la soberanía nacional, integridad territorial, el canal. Bien, a tu juicio, ¿cuál debe ser ese rol que debe desempeñar la ciudadanía? Bueno, la ciudadanía tiene que ser consciente de sus derechos y reivindicarlos en el momento que apremian por producto de que los mismos puedan ser violados. Y eso se logra conociendo los derechos. Si tú no tienes conocimiento de tus derechos, tú no puedes pelear por ellos. No puedes. Así que por eso digo que la educación, en este caso, será la herramienta, ¿no? La educación y el conocimiento de lo que es el Canal de Panamá, su andamiaje jurídico, o sea, lo que significa el Estatuto Jurídico Internacional del Canal de Panamá, que no es otra cosa que el Tratado de Neutralidad. Y también su estatuto jurídico interno, porque hay una ley de la autoridad del Canal de Panamá que desconocemos, y reglamentos que son muy detallados sobre el tránsito por el Canal de Panamá. Los panameños no conocemos eso. Y no conocemos las bondades del Canal de Panamá le brinda a nuestra economía, y más bien hay una opinión distorsionada en la opinión pública de que lo que el canal genera se lo roba. Yo no estoy de acuerdo con eso. Puede ser mal gestionado, pero no llegar al extremo ese. Evidentemente, la gente se siente, porque nosotros somos el único país del mundo después de Egipto que tenemos un canal, que tenemos unas entradas de miles de millones de dólares, y no sienten que nosotros tenemos que ser diferentes al resto de los países latinoamericanos. Deberíamos estar en un estatus económico mucho mejor, y eso es Sin duda. Es lo que la gente resiente. Entonces aquí hay que analizar qué es lo que ocurre, si es un problema de gestión pública o por qué lo hacemos bien administrando el canal y lo hacemos mal administrando las cosas públicas restantes. Eso requiere una explicación científica. Sí, la gente no siente que recibe los beneficios del canal porque no entiende que esos beneficios van a la caja común. A un bolsón. Claro. Pero aún así, que hay nada así deberíamos diferenciarnos un poco de los países que no tienen esa entrada. No, sin duda. Hay un tema, tú lo has señalado con mucha claridad, que es de gestión pública, ¿no? Pero ahora con eso sí nos desviaríamos
brutalmente de la temática del podcast y su episodio de hoy. A mí solo me resta agradecerte muchísimo por tu participación. La he disfrutado mucho, la ha disfrutado mucho aquí el equipo que nos acompaña y ojalá asimismo la disfruten quienes lo vean en lo sucesivo. Solamente me queda reiterarles a todos los que nos ven y escuchan la invitación al siguiente episodio del podcast El Puente del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS. Muchísimas gracias, mis mejores deseos.